Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar acerca de los seguros de autos. Está con nosotros el contador público Juan José Chávez Hueso de Qualitas Tijuana. Pues bienvenido, Juanjo. Gracias. Sí. Mi nombre es Juan José Chávez, soy contador público. Actualmente me desempeño como subdirector comercial de Qualitas Compañía de Seguro y es un placer estar aquí con usted. Gracias, Juanjo. Pues bienvenido. Oye, pues estamos haciendo esta iniciativa del canal para educar acerca del tema de seguros. La plática que vamos a tener hoy tiene que ver con los seguros de autos, obviamente vistos desde la perspectiva de la empresa en la que trabajas, de Qualitas. Entonces, siempre hay muchas preguntas de las gentes y, por ejemplo, sucede que dicen, oye, ¿qué tipo de póliza debo contratar? Entonces, no sé si nos puedas platicar el tipo de pólizas que manejan en Qualitas y pues un resumencito ahí de qué incluye cada una y, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? Esta es para carros del 2010 o del 2015 para acá, y sobre todo resaltar a lo mejor las bondades de cada tipo de póliza, ¿no? Muy bien. Aquí iniciamos con los tipos de póliza. Para puntualizar un poquito, yo te diría que tenemos en la compañía, tenemos 3 tipos de pólizas. Okay. Hablando de autos, que es nuestra especialidad, Uh-huh. el tema de autos, manejamos 3 tipos de pólizas, lo que es la póliza individual, Okay. pólizas de colectividades y Okay. pólizas flotillas. Perfecto. Dentro de estos 3 tipos de póliza, pues manejamos paquetes, ¿no? Uh-huh. Que lo tradicional o lo que normalmente encontramos en el mercado son los paquetes de cobertura amplia, limitada y responsabilidad civil. Un paquete de cobertura amplia pues nos incluye los daños del vehículo, el robo total, los daños que ocasionamos a terceros, gastos legales y gastos médicos. Okay. Y tenemos pues una amplia gama que manejamos de coberturas accesorias que pudiéramos incluirlas de acuerdo al tipo de... Oye, entonces negocio. la póliza se llama tipo de póliza amplia. Esa es para qué tipo, por ejemplo, imagínate, vamos a hablarle a alguien que pues nomás acaba de comprar un carro y esa le convendría, por ejemplo, un carro, no sé, de modelo reciente. Por supuesto, sería lo indicado, sería lo indicado ofrecerle esa cobertura amplia porque pues al final del día, en caso de un siniestro, pues lo que se va a ver afectado su patrimonio. Okay. Y Qualitas lo que busca pues es proteger el patrimonio de nuestros asegurados. Un auto último modelo que pues está haciendo una inversión que es considerable, pues sí es muy conveniente tener una cobertura amplia con ciertas coberturas accesorias que se pudieran ofrecer, que aquí va a depender de acuerdo al tipo de asegurado o el cliente, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, el tipo de póliza amplia, si ahorita estamos en el 2026, ¿cuántos años hacia atrás le recomendarías a alguien que tiene un carro modelo 2000 qué? Sería un año 2013, 2014, todavía es muy recomendable contar con esa cobertura porque tenemos distinta variedad de vehículos, ¿no? Okay. Algunos tienen un costo mayor que otros, Uh-huh. entonces aquí va a depender mucho de la gama del vehículo del que estamos hablando, ¿no? O sea, para las personas que nos escuchan ahorita y que nos están viendo, si tú tienes un carro de 2013, 2014, la recomendación sería contratar una póliza amplia porque todavía tiene un valor interesante o importante el carro para la aseguradora y obviamente para ti como dueño, ¿no? Es correcto, es correcto. Ok. Esa es una. Dijiste que había 3, no se me olvida. Ok, el paquete limitado. Okay. Con este paquete lo que estamos cubriendo es la parte del robo total del vehículo, igual los daños a terceros, Okay. gastos legales, gastos médicos. Es lo que estaríamos incluyendo. Como puedes ver, la diferencia entre la amplia y la limitada es únicamente que en la limitada no te cubro la parte de daños materiales. Okay. Te cubro el robo hacia abajo de las coberturas que mencionamos. De robo, daños materiales es lo que le haga yo a mi carro. Los daños al vehículo propio. El concepto es importante. Es importante. O sea, la diferencia entre una amplia y una limitada es que el daño material. El daño material. Entonces,
si le quieres decir a la gente, daño material es lo que le pasa Los daños a tu vehículo. A tu vehículo. O sea, si le chocaste y le doblaste el cofre, la polvera o alguna otra cosa, eso no está cubierto en una limitada. En una limitada no estaría cubierto. Ok. ¿Y la siguiente tipo de póliza? La tercera que mencionábamos es la responsabilidad civil. Ok. Que dentro de los 3 paquetes pudiéramos decirle que es muy importante. Si no estamos interesados a lo mejor en contratar el daño material del vehículo o el robo, porque donde vivo es muy seguro, sí es muy importante hacer hincapié en que mínimo debemos de contar con una cobertura de daños a terceros por cualquier daño que puedas ocasionar, valga la redundancia, a un tercero, ¿no? Okay. Aquí hemos tenido casos muy particulares donde la gente no trae una póliza, tienen un accidente y cuando llegan, pues desafortunadamente o hubo lesionados o le causan la muerte de alguna persona y pues ahí es donde empieza el peregrinar de esa persona porque tiene problemas legales, ¿no? O hasta, de hecho pueden hasta detenerlos, incluso ir a la cárcel. Ahorita, entonces, el tercer tipo de póliza es responsabilidad civil. Responsabilidad civil. Y esa nada más cubre lo que yo le haga a alguien más. Y escuché algo importante, esa no tiene la cobertura de robo. No tiene cobertura de robo ni daños materiales. Ni daños materiales. Por ejemplo, alguien, otra vez, las personas que nos están viendo y que están escuchando lo que estamos platicando, por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación en años? 2026, otra vez, regresémonos en el tiempo. ¿Qué automóviles recomiendas que tengan una RC, por ejemplo, en años hacia atrás, ¿no? Ok, nosotros como compañía, nuestra política es vehículos con antigüedad mayor a 20 años. Ok. Les damos ya únicamente la cobertura de responsabilidad civil. Okay. Aquí para el público que nos escucha, nos está viendo, lo recomendable es mínimo contar con una póliza de responsabilidad civil. Sí, daños materiales, robo, digo, todos estábamos hablando en un inicio que lo que queremos cuidar es nuestro patrimonio, ¿no? Un vehículo es un bien que al final del día si no lo tenemos en función, pues nos va a afectar, ¿no? De cierta manera y va a costar el tema de trasladarnos o esta situación. Entonces, sí, vehículos para dar una cobertura amplia es recomendable, vehículos hasta 20 años de antigüedad. No, ese es amplia. También. Sí, no digo, es igual. Igual, aquí en el tema de responsabilidad civil, pues, recapitulando un poquito ahí, es ahí hasta 30 años de antigüedad que podemos cubrir responsabilidad civil en automático. Okay. Entonces, yo hago hincapié, en esta parte, que sí, digo, tienes un vehículo 2012, 2013 que platicábamos, pues sí, si estás en posibilidades, contrata tu cobertura amplia porque vas a estar bien cubierto. Ok. Ya vimos los 3 tipos, nomás para recapitular, son pólizas amplias, pólizas limitadas y pólizas de responsabilidad civil. Correcto. Y esas aplican para los autos y para las pick-ups, ¿verdad? Autos, pick-up o cualquier tipo de unidad que tengamos, ¿no? Digo, sabemos que hay muchos tipos de vehículos, hablamos vehículos de carga, servicio público. Ok, muy bien. Oye, y por ejemplo, en esa parte, por ejemplo, yo como usuario final, ¿sí? Porque al final la póliza la puedo comprar ahí con ustedes o la compro a través de un agente de seguros. ¿Qué errores cometen los clientes al elegir un tipo de póliza? O sea, haz de cuenta, llega alguien o te dice, ¿sabes qué? Yo quiero esta fuerza. Y no sé, en tu experiencia. Digo, sí, en la experiencia propia que tenemos, lo que nos encontramos el día a día, es que como sabemos aquí en Baja California el seguro es obligatorio. Sí. Muchas personas llegan y te quieren contratar la básica que te piden para sacar placas. Okay. Quieren cumplir con el requisito sin importar que estar bien cubiertos, ¿no? Okay. Entonces de repente nos toca que contratan la póliza de responsabilidad civil por 500,000 pesos, sin incluir los gastos legales. Okay. Tienen un accidente, hay personas lesionadas o causan algún daño a bienes del gobierno. Pues ahí desafortunadamente la compañía va a hacerle frente hasta donde alcancen los 500,000 pesos. Okay. Y si requiere una asesoría legal, al no contar con la cobertura, pues no te la voy a poder otorgar, ¿no? Okay. Sucede mucho en el tema de lesionados, que detienen al conductor del vehículo, luego se acercan con la compañía queriendo que les asignemos un abogado, pero pues no cuentas con tu cobertura de gastos legales, pues no podemos ofrecerles el servicio, ¿no? Ok. Ahorita vamos a entrar a ese tema porque sí traemos un tema de las coberturas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte de
de coberturas. O sea, yo les digo coberturas clave porque al final un seguro pues es un contrato para protegerme al final de lo que yo termine haciendo o lo que yo haga contra alguien más o lo que me pase a mí en mis bienes, ¿no? Sí. O en mi vida o en mi salud. Ahorita en el tema de los carros pues es lo que le pase a mi carro. Entonces, no sé si nos quieras platicar bien conciso el tema de las coberturas clave que ahorita mencionabas y cuáles sí deben de ir en la póliza que contrates de seguro de tu auto, porque ahorita acabas de comentar algo bien importante. Oye, no tienen, por ejemplo, defensa legal, ¿no? La asesoría legal. Asesoría legal. Y la otra es, escuché un monto de 500,000. Entonces, si quieres podemos empezar, no sé, platícame los daños. Para mí una que escuché que es clave es daños materiales, ¿verdad? Correcto. Y con estos daños materiales, como lo comentábamos, pues voy a cubrir cualquier daño que le ocasione a tu vehículo a consecuencia de alguna colisión o vuelco. Okay. Llámese una rotura de cristal, un golpe en el guardafango, por alguna inundación. ¿Y ahí, por ejemplo, ahí pagan deducible o no? Sí, todas las pólizas, aquí es un buen punto el que tocas. Aquí sí es importante recalcar el tema del deducible porque nos encontramos mucho con el tema que de repente no somos responsables al momento del accidente. Sí. Y cuando la compañía o la ajustadora llega y te dice, pues te voy a reparar el vehículo, pero tienes un deducible a cargo. La respuesta por lo general del asegurado es, ¿por qué voy a pagar si fui afectado? Sí, si fui afectado, ¿no? Entonces aquí recordemos que la parte del deducible es la participación que tiene el asegurado en todo y cada siniestro. Entonces aquí al momento de que te ocasionen un daño en tu vehículo, tú vas a llevar esa participación que está expreso en la carátula de la póliza, que puede ser el 5%, 10%, de acuerdo a las condiciones que hayas contratado. Oye, entonces los daños materiales es un monto, es dinero. O sea, en la póliza, en la hoja esa que te dan, ¿cómo se llama? La carátula. La carátula de la póliza. Ahí viene. ¿Daños materiales está expresado en dinero o cómo es? Sí, exactamente. En el caso de Qualitas manejamos lo que le llamamos el valor convenido. Que esto no es otra cosa más que yo te expreso la suma asegurada por la cual te voy a asegurar el vehículo, aparece en la carátula de la póliza explícita. O sea, cuando aparece ahí daños materiales, no sé, dime un valor. 100,000 pesos. 100,000 pesos. Ese es el valor convenido. Ese es el valor convenido que tiene tu vehículo. Entonces, al momento de un siniestro, ese deducible lo voy a aplicar sobre los 100,000 pesos. Que porque también ahí tenemos de repente confusión. Que dicen, ¿es sobre el 5%, es sobre el daño o es sobre el valor del auto? Entonces, en todos los tipos de póliza, el deducible aplica sobre la suma asegurada expresada en la carátula de la póliza. La suma, o sea, aplica sobre el valor convenido. Sobre el valor convenido. O sea, si por ejemplo, ¿cuánto es un deducible para un choque? 5%. Normalmente se maneja el 5%. O sea, sería 5% de esos 100,000. Así es. Ya. Entonces, ahorita regresamos a esa parte. Sí. Y por ejemplo, cuando es robo total, porque esa es otra cobertura que creo que es clave. O sea, sí. En el caso de robo total, el deducible mínimo que cobran las compañías es 10%. De ese mismo valor convenido. Del mismo valor convenido. Entonces... Hablando ahí de las coberturas de daños materiales y robo, siempre va a ser sobre el valor convenido donde va a aplicar el deducible. Pongan atención, raza. El deducible va sobre el valor convenido del carro o del vehículo y tienen un porcentaje que es del 5% para los daños materiales y del 10% para robo. Como mínimo. Pueden variar esos deducibles, pero ya es de acuerdo a la contratación que hagas, ¿no? Y luego me falta, bueno, dijiste robo total y luego pues está la responsabilidad civil. ¿Ahí también hay deducible? En algunos casos sí. En el caso de automóviles de uso particular, normalmente salen sin deducible. No aplica ningún tipo de deducible. Particulares, por ejemplo, que voy y llevo a mis hijos a la escuela. El uso personal de tu vehículo, mi vehículo, que lo usamos en el día a día, se considera un uso, nosotros lo llamamos normal o particular. Que ahí es donde no aplicamos deducible. Y por ejemplo, en ese caso de la responsabilidad civil, en tu experiencia aquí en lo que has vivido en Tijuana, ¿ves puro Tijuana o ves también Mexicali? Vemos toda la plaza aquí, todo lo que es Baja California nos toca. Entonces ves todas las ciudades de Baja California, entonces sí tienes un buen espectro de lo que sucede. Sí. En responsabilidad civil,
¿cuál es el monto recomendable que le debemos de poner a una póliza de ese tipo? O sea, por ejemplo, sin importar el tipo de carro, o sea, porque por ejemplo, pues puede ser cualquier modelo que tenga, voy a decir, más de 20 años, ¿no? Y vas y chocas, o vas y te metes en una cochera o en un edificio, o como esto hay heridos y lesionados. Sí. SRC, esa responsabilidad civil, en lo que tú has visto, ¿cuál sería la suma mínima que le debes de poner a una póliza cuando yo compre una póliza de ese tipo, ¿no? Sí, aquí en este caso lo recomendable es mínimo traer 3 millones de pesos. Ok. Digo, esto dado que ha habido varios cambios en las leyes, donde si hace algunos años atrás lo que te obligaba la ley a indemnizar por muerte, sí, eran 730 salarios mínimos, que ahorita también la parte de salarios mínimos cambió al tema de los sumas. Entonces 730 salarios mínimos realmente en aquellos tiempos donde el salario mínimo era bajo, sí, pues no representaba, eran 70,000, 30,000 pesos de acuerdo a la fecha que hubiera ocurrido el siniestro, ¿no? En la actualidad, que fue, ahí no recuerdo exactamente, como en 2007 hubo un cambio en la legislación, donde se cambió esa parte donde, ¿sabes qué? Ahora, en vez de que sean los 730 salarios mínimos, vamos a poner un mínimo de 5,000 salarios mínimos. Posteriormente, ahí llega el cambio a UMAS, sí, donde quitan la parte de los salarios mínimos, dijeron todo lo que no tenga que ver con personas o con temas laborales, se desindexa y vamos a manejar lo que son las unidades de medida, que son los que conocemos como UMAS. Entonces, esa parte empezó muy similar el costo del UMA con el salario mínimo, y implementaron los 5,000. Entonces, si había en un accidente un fallecido, el mínimo que obligaban a las compañías de seguros a pagar eran 700,000, 800,000 pesos, a lo que la ley te marcaba, ¿no? Por eso ahorita en las pólizas que he visto, la suma asegurada más baja es de ¿cuánto? ¿De 750? Ahorita lo más bajo que te vas a encontrar hablábamos de la obligatoriedad del seguro aquí en Baja California, donde el Estado te pide como mínimo 500,000 pesos. Que realmente si tienes un accidente y hay una persona que fallezca, pues no te va a alcanzar. Y recordemos que pues ante la autoridad somos obligados solidarios, la compañía llega hasta sus 500,000 pesos, y ahora sí que el responsable tendrá que hacerse cargo del resto que le exige la autoridad. A ver, entonces el fallecido, si tienes si alguien fallece en un accidente y tú traes una responsabilidad civil y nada más traes 500,000 pesos, pues no alcanzas a pagar el fallecido, ¿eh? No alcanza. Wow. Sí, y ahí volviendo un poquito lo que debo puntualizar, el tema de los 5,000 UMAS que te exigían. De repente pues la autoridad te remitía a la Ley Federal del Trabajo, que es donde te hacía mención de esos 5,000 lumas o salarios mínimos que en su momento eran, pero luego la misma ley de Ley Federal del Trabajo te remitía al Código Civil de cada estado. Y en Baja California eran 2 tantos, entonces en vez de ser los 5,000, se convertía en 10,000. Y cada estado legisla en ese aspecto, tiene sus propios... Por eso hay estados que sí te obligan el seguro y otros que no. Así es. Digo, y que realmente te obliga el Estado con el seguro, pero tenemos sumas aseguradas que no te va a alcanzar en lo absoluto. Ahorita que estamos platicando de eso de las coberturas, hay una que sí tengo no sé si para mí también la veo yo como una cobertura clave, que es la parte de defensa legal, o ¿cómo le llaman ustedes? Sí, asesoría legal. Asesoría legal. Esa asesoría legal, ¿qué incluye? En esta asesoría legal acaba de tocar un punto muy importante. Aquí lo recomendable es, en toda póliza, sea cobertura amplia, limitada o el paquete básico de responsabilidad civil, que incluyamos la asesoría legal. Porque aquí pues, te va a deslindar la compañía de que tengas que estar presentando ante juzgados, a juicios, porque el abogado de la compañía te va a representar. Es muy importante esta parte, porque hablábamos hace un momento de que si hay una persona fallecida o lesionada y no cuentas con la parte de asesoría legal, van a suceder 2 cosas. Una, yo como compañía no te voy a poder asignar un abogado para que te represente. Y 2, para yo poder resarcir el daño, voy a tener que esperar hasta que termine el juicio. El asegurado va a tener que contratar a un abogado por su cuenta,
esperarse a que termine el juicio para que Qualitas pueda indemnizar a la persona. O sea, en resumen, te sale más barato contratar contratar eso por 365 días Así que es. quitarte esa. Y esa, por ejemplo, ¿y ese dinero de dónde sale? ¿De esos 500,000 también? ¿O esa parte? Sí, son la suma asegurada que traigas en responsabilidad civil. Si contratas 500, son los mismos 500 que vas a tener para gastos legales. O sea, lo que contrates de suma asegurada. De suma asegurada en responsabilidad En civil. responsabilidad civil es la bolsa o es el presupuesto que tienes para poder pagar los servicios legales también. Correcto. No, pues con 500,000 pesos simplemente cualquier vehículo de gama alta que le choques. Sí, digo, aquí el tema del vehículo, pues a lo mejor el tema del daño material se lo lleva, ¿no? Sí. Aquí la situación que tenemos cuando hay lesionados, pues, o que le ocasiona la muerte a alguien. Okay. Ahí es lo complicado, porque hablábamos de que ahorita mínimo, a la suma asegurada mínima, o lo que te exige la autoridad en caso de muerte, son 800,000 pesos, alrededor de 800,000 pesos. Entonces con 500 no te va a alcanzar. Oye, y entonces ¿por qué ¿por qué le ofrecen? O sea, ¿por qué no poner una obligación? O sea, que el límite mínimo de la póliza que ofrece Qualitas o las aseguradoras que estén no es ese número. O sea, por ejemplo, así como lo hacen por cada estado, por ejemplo, si aquí son 800,000 o 1,000,000, ¿por qué no le ponen 1,000,000 a esa para que de alguna manera el cliente final o el asegurado final esté cubierto con esa parte, ¿no? Digo, nosotros como compañía encantados de... Nos evitamos muchos problemas al momento de un accidente porque el asegurado final de repente no lo entiende, ¿no? Dice, yo compré el seguro y tú tienes que defenderme y tú tienes que hacer todo, y no entienden la parte que lo que contrató pues fue una póliza que tiene muy limitada, y si le sumas que si no contrata los gastos legales pues tiene otra situación. Entonces aquí, al ser obligatorio, pues la propia autoridad es quien pone y define esos montos. Aquí sería tema de ver con la autoridad que ellos hicieran ese cambio a la legislación y pusieran un monto, como bien lo comentas, que fuera suficiente mínimo para hacerle frente cuando haya una persona fallecida, ¿no? Sí, fíjate que sí está complicado. Y por ejemplo, en rangos, no sé cómo estén ustedes ahí internamente, si es te voy a preguntar por estado, por ejemplo, a nivel estado, en el caso de Baja California, ¿cómo se ve? O sea, esa parte está, en porcentaje está muy alta, muy baja, o sea, ¿cuánto representa ese tipo de casos, no? No es alta. Hay situaciones, pues yo me atrevería a decir que toda la cartera que tenemos en el estado, yo me atrevería a decir un 5% tenemos situaciones donde hay personas lesionadas o que fallecen. Y tenemos aquí, cabe recalcar que, pues Qualitas, ahora sí que nuestro director o creador de la compañía, don Joaquín Brockman, seguramente decía que tenía el despacho más grande de todo México, porque todos nuestros abogados y ajustadores son empleados propios. Sí, bueno, ahorita entramos al tema de servicio, porque esa parte sí es importante. Fíjate que como despacho de seguros, obviamente a veces el agente de seguros no valora todas las variables, ¿no? Por ahí me platicaron un caso de otra compañía. Traían un mismo carro y ellos traían una suma asegurada de responsabilidad del doble de lo que tenía, por ejemplo, Qualitas, ¿sí? Y el precio más barato. Entonces, no sé a qué se deba, pero no quiero entrar, pero yo que conozco Qualitas, con lo que lo que está detrás de la póliza, el número de ajustadores, lo que acabo de decir de los abogados, la presencia, o sea, hay una oficina donde puedes ir puedes ir a poner tu queja o a felicitar, casi nadie va a felicitar, ¿verdad? Pero más bien a reclamar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el tema es esa parte que al final la gente o el canal de venta que tienen ustedes debería de ofrecer esa parte. O sea, cuando hacen las comparaciones entre unas y otras, ¿no? Pero sí, eso hace una diferencia tremenda. Sí. Aquí desafortunadamente seguimos todavía sigue habiendo muchas personas que contratan el seguro porque se los exigen. No tienen la intención de protegerse o no ven más allá de que me exigen el seguro y yo contrato, y por eso andan buscando el más económico, ¿no? Eso tiene que ver con la educación financiera. Ese es un tema que yo siempre lo he visto, tengo mucho tiempo de
viéndolo y la verdad las aseguradoras, y a lo mejor igual y vale la pena platicarlo con Qualitas. O sea, si yo fuera una aseguradora y pudiera influenciar que la gente se capacitara o que tuviera esos cursos de educación financiera con el tema de seguros, Sí. O sea, y no nomás el seguro de auto, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, los seguros que necesitas como individuo para estar en la sociedad, yo creo que deberían de empujar esa parte, fíjate, es una opinión personal, pero sí, al final el tema es que no tenemos educación financiera. Y crecemos y pasas la secundaria y pasas la prepa y pasas la carrera. Y yo creo que en tu carrera de contador tampoco viste ningún tipo de, oye, un semestre de seguros y no sé, protección individual, ¿verdad? Pero al final es esa parte, ¿no? Las sumas aseguradas, pues ya platicamos esa parte. Fíjate, los tipos de autos, esa es otra cosa que sucede. Fíjate que la gente, o sea, por ejemplo, en Qualitas, no sé si tengan alguna categoría. Digo, obviamente están aquí estamos en frontera, ¿verdad? Es más fácil decir muchos tipos de autos, ¿verdad? Pero no sé si nos los quieras mencionar, los tipos. Digo, obviamente están los nacionales, están los que se traen y les ponen placas que nomás andan aquí, así. ¿Cómo los identificas? Ok, nosotros los identificamos como autos residentes, que son cualquier auto que trae placa nacional que es comprado en una agencia. Ok. Los autos fronterizos, que esos autos fronterizos cuentan con un pedimento de importación y una factura. Ok. Los autos regularizados, que esos los regularizan a través de algún decreto, o como lo que teníamos en tiempo pasado, que empezaron a regularizar vehículos a través del SAT. Ok. Nacionales, ¿te puedo decir? Nacional. Fronterizos y regularizados. O legalizados, ¿no? Esos, ahora he estado escuchando muchos que dicen nacionalizado por decreto. Ajá, que fue la ley que autorizó el presidente cuando estaba López Obrador, sí, que sacó ese decreto que para regularizar todos los vehículos que andan, que le llamamos autos chocolates. Aquí ese sería un chocolate. Ese sería un chocolate, que no tienen, muchos de ellos no tienen ningún papel, nomás tienen una hojita donde se lo compró Jaime a Juan José y le firmó que era ya el dueño, y ahí andaba circulando con la buena de Dios, ¿no? La buena de Dios. Y por ejemplo, ¿esos también los puedes asegurar? Sí, Qualitas te otorga la cobertura de... Hablando de autos chocolates como tal, que no tienen documentos, que no cuentan con placa, les damos la cobertura de responsabilidad civil. Y por ejemplo, para un carro, me imagino que esos es nomás responsabilidad civil únicamente. Ok, y esos tienen un precio. Digo, esos al final ya sí tienen un costo, pero como no les estoy dando daño material ni robo, o sea, para mí yo no me estoy viendo una suma asegurada de lo que tú me pidas, ¿no? Así 500,000, 1,000,000, 3 millones. Y eso es para poder... Y esos sí tienen placa de México. No, hablando de auto chocolate, es un auto que anda ilegal. Que trae placa americana. Que trae la placa americana de California. Sí, o sea, que lo agarraron en un remate o algo y se lo trajeron para acá. O que el familiar, de repente aquí es muy dado que el familiar lo trae, ya no va a cambiar su vehículo y viene y te lo deja, ¿no? Ok. Entonces, ahora, todos esos tipos de unidades... Pero, ¿y cómo sabes qué serie tiene? Digo, ya me metiendo otro tema, pero bueno. No, digo, al final del día ves el vehículo... Digo, muchos de esos traen un registro ya vencido, que ese es con el que cuentan, con el que hacen acreditar que son los propietarios, ¿no? Con los que acreditan la propiedad. Algunos sí no traen, esos que no tienen ni copia de registro, pues ni siquiera buscan asegurarse, ¿no? Okay. Son los que de repente en un accidente te chocan y se dan a la fuga, o ahí dejan el vehículo abandonado porque pues no les... Les sale más barato. Y les sale más barato, ¿no? Ok. ¿Y de esos tienen ustedes muchos en la empresa o cómo está ahí la...? Sí tenemos algunos asegurados, no te puedo decir ahorita así con exactitud que un 1%, 2%, no tengo el dato así muy preciso, pero son los menos, digo. Y esto disminuyó todavía aún más ahorita con el tema del decreto que venían para ciertos vehículos y que lo fueron abriendo y se fue expandiendo, entonces todo el mundo aprovechó, ¿no? O sea, déjame, a ver, voy a hacer un ejemplo de esos del decreto, porque creo que es importante que lo veamos. O sea, si alguien, por ejemplo, digo, no estoy muy... ¿Tú puedes traer un carro por decreto hasta qué año? ¿5 años atrás o 10 o cuánto? Fueron aquí hasta, se suponía que vehículos 2000... O sea, ¿estamos en 2026? Eran 2016 en adelante que podían entrar en automático. Después ampliaron esa parte y entraron todo tipo de vehículos, desde un 2003, un 2000... O sea, se fueron más para atrás. Se fueron más hacia atrás. Ok, entonces, por ejemplo, si yo trajera un 2016... ¿cuánto me costaría la póliza de uno de esos? Ahí, aquí es en base al valor del vehículo
Ok. y la suma segura que tenga la unidad, ¿no? Si es un vehículo 2016, o un pick-up, un auto. Imagínate que trae una Toyota 2016, una Tacoma normal. En promedio, ese tipo de unidades, el seguro te anda costando entre el 10 y el 12% del valor del vehículo. Ok. Si son 200,000 pesos, un 10% te va a costar 20,000 pesos Pero ahí sí la póliza. Pero ahí nomás es pura responsabilidad civil. Digo, en este caso ya una vez que se entran por decreto, Sí. te puedo dar una cobertura amplia. Ah, ya. Que tienen sus condiciones muy en particular ese tipo de unidades, Ujú. pero sí podemos darle una cobertura amplia. Ok. Donde te voy a dar únicamente la responsabilidad civil es con un vehículo chocolate que les llamamos, que no tienen placas actualizadas. O sea, no hay placa. No hay placa. Ya. Muy interesante esa parte de los vehículos esos de decreto. Entonces hubo bastante gente que metió carros. Sí, pues digo, el parque vehicular y el tráfico que tenemos ahorita aquí en la ciudad, pues se debe en parte A eso. a eso y al crecimiento que ha tenido la ciudad, ¿no? Oye, bueno, y platicando, por ejemplo, ahora vamos a hablar de siniestros, ¿no? El tema de los siniestros. Por ejemplo, si igual, para las personas que nos están escuchando y que traen su auto, por ejemplo, si llegan a tener un choque con alguien, ¿no? O atropellan a alguien o hay lesionados. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando tienes un siniestro? Bueno, en caso de un siniestro, pues sabemos que te entra el pánico, Sí. el susto. Aquí, pues lo primero que siempre recomendamos es difícil, pero se puede hacer guardar la calma, ¿no? Ok. Siempre el primer punto a seguir es que marquen al 911, al 911, Ok. reporten su accidente para que llegue la autoridad y pues empiecen a mediar, ¿no? Ok. Posteriormente es hablar al 800 de Qualitas o a través de ahorita ya con la tecnología Ujú. manejamos QR en nuestras cartas de póliza, Ok. aplicaciones que es el Q-Móvil, uno de los que manejamos, Ok. donde ya puedes reportar a través de tu teléfono. Ya no es necesario que hagas una llamada, a través de estos medios puedes reportar, o hay gente que sabemos que no se le da todavía aún el tema de la tecnología. Ajá. Y seguimos manejando a través vía telefónica, ¿no? La atención. Ok, entonces en la póliza, escuché, en la póliza hay un QR Un QR, y ese QR ¿qué hace? ¿Lo escaneas? lo escaneas y te va a abrir la aplicación, te atienden a través de, es un robot quien te atiende. Ajá. Y te pide datos, ¿no? Tu número de póliza, Ok, cierta información. Lo mismo que te pedirá alguien por Por teléfono. ajá. Entonces, Ok. ya posteriormente que se hace el envío, te piden tu ubicación y un cabinista te va a regresar la llamada para preguntar si hay lesionados, si requieres grúa o ambulancia. Eso es cuando tú traes seguro. O sea, yo traigo seguro Así es. y tú traes seguro, pues cada quien le habla el suyo. ¿verdad? Así es. Ese es escenario Sí. 1. Escenario 1, tú traes tu póliza de Qualitas, es Sí. lo que va a aplicar. Haces tu reporte, te van a atender y se va a hacer llegar al ajustador. Aquí va a depender mucho del tipo de siniestro, ¿no? De repente tenemos choque-fuga o que con un objeto fijo. Ajá. Tenemos la opción de atención que le llamamos ajuste digital, Ok. que todo esto es a través vía telefónica y a través de la aplicación. Tú haces tu llamada, Ok. te piden tu número telefónico, te hacen llegar una liga, Ok. la abres y te empieza a pedir información y ahí te están interactuando a través de esa liga. Ok. Te van a pedir fotografías del daño contra que chocó y ya en ese inter, si ven necesario que llegue un ajustador presencial, pues se hace el cambio y te mandan un ajustador presencial. Si no hay tema, en automático te van a mandar tu orden de trabajo a través del WhatsApp Ok. o del correo electrónico. O sea que ya chocar es más fácil. Es más fácil, exactamente. Oye, pero a ver, ahí te va. Entonces, yo tengo seguro, tú no tienes seguro. ¿Qué hago ahí? O sea, por ejemplo, imagínate que estamos aquí, no sé, en el Boulevard Cuauhtémoc. Ujú. Y aquí pasa muy seguido aquí en la esquina de la oficina. Sí, y el cruce. Se cruzan y llega uno y están asomando así la trompita y viene otro bajando Lo lleva. con derecho de Sí. paso, ¿va? Sí. Y él le arranca el frente, ¿va? Entonces, resulta que el que le arrancó el frente, pues no trae No seguro. estoy seguro. Pero el otro es asegurado de Qualitas. Sí. ¿Qué pasa ahí? Ok, aquí el deber ser es asegurado Qualitas, el proceso que ya comentamos que reporta, Sí, pide la presencia sí, de un ajustador para que le ayude al tema de la recuperación del daño. ok, Ya aquí lo que procede, llega el ajustador, hace una pequeña evaluación del daño, revisa los daños y le dice, ok, este golpe cuesta, voy a decir, 5,000 pesos. ujú, Entonces ya voltea con el responsable, ¿sabes qué? El golpe cuesta 5,000 pesos, ¿qué Sí. hacemos? ok, Nos pagas, digo, la intención de pues, ¿sabes? Cobrar en ese momento el daño, ok, recupera,
le da su orden de admisión al asegurado para el taller sin el cobro del deducible porque hubo una recuperación y hay un tercero responsable. No sé si me expliqué ahí. O sea, sí, pero a ver, entonces, si yo soy el que me pegaron y digo, aquí está muy difícil que se pelea porque el tráfico de la hora, pero si se llegara a pelear, ¿qué haces? Ok, igual, tú haces tu reporte, choque y fuga. Sí, choque y fuga. Va a llegar al ajustador, va a revisar qué es lo que sucedió, hace su orden de admisión y le dice, señor Jaime, aquí está su orden de admisión, voy al taller fulanito de tal, y la orden de admisión pues, va a salir con un deducible. Va a salir con el deducible. Que lo va a pagar yo. Que le va a ser a cargo de porque se te fugó porque fue choque y fuga. Cuando está el responsable ahí presente, va a hacer el mismo proceso, doy la orden, pero sin el cobro del deducible. O sea que la recomendación sería así, para la gente que no está viendo, o sea, si tú traes seguro y la otra persona no trae seguro, pues haz todo lo posible porque se quede ahí, mientras llega el ajustador que está con Qualitas en este caso, ¿verdad? Por eso siempre es recomendable que lo primero que hagas es llamar al 911 para que llegue la autoridad. Que de repente luego resulta que llega primero el ajustador que la autoridad, pero ya hay un antecedente donde... Eso es en otras ciudades, aquí sí llega bien rápido. Aquí no sucede. Sí, pero entonces eso es lo recomendable, ¿no? La otra recomendación que podríamos dar en caso de un accidente, que no negocien con la parte, con el tercero, con el responsable o afectado, no hacer ningún tipo de negociación porque dentro de condiciones es una de las causas de o sea, si yo negocio con el que me pegó o negociamos él y yo, el seguro se hace a un lado. El seguro no se hace responsable. No se hace responsable, correcto. Recomendación importante, no negocien con la persona que les pegó o a la persona que tú le pegaste. Ni aceptar responsabilidades, ¿no? Sí, yo te pegué, o sea, hay que esperar siempre que llegue ya sea la autoridad o el ajustador, que son los que van a deslindar la responsabilidad. Y ya ves que ahora está de moda porque chocan y se graban. Oye, y ahorita me acordé de las cámaras. ¿Qué onda con las cámaras estas que traen ahora la gente? Porque hay raza que trae cámara para estar viendo hacia enfrente y van grabando su viaje. Y hay otros que ya están más sofisticados y también graban la parte de atrás. ¿Eso sirve para tu seguro? Sí funciona. De hecho, muchos de los accidentes, aunque no lo creamos aquí en la ciudad, sí hay cámaras y sí funcionan. Que nos ha tocado con los ajustadores cuando no pueden deslindar la responsabilidad en un momento, pues se busca, si hay cámaras en el lugar, se piden las cámaras y en base a eso, o el mismo perito de la autoridad pide las cámaras y con eso deslindan las responsabilidades. Si tú en tu vehículo traes ese tipo de cámaras, pues te va a ayudar bastante en tener más, que le das un panorama más amplio al ajustador para que pueda deslindar responsabilidades. Otra pregunta digo, esto no es de las cámaras, esto es de, por ejemplo, si alguien, ¿cómo le haces cuando hay un lesionado? Por ejemplo, imagínate que chocas en el carro y se abren las bolsas y pues te desmayas tú o se desmaya la otra persona y se quedan ahí. ¿Qué sucede ahí? Y traes tu seguro. Digo, aquí, por lo general, siempre va a haber alguien que avisa a la autoridad que hay un accidente. O sea, siempre hay testigos. Siempre hay testigos. Muchas veces, o sea, va a llegar primero la autoridad, va a haber lesionados, porque la prioridad son los lesionados, ¿no? Va a llegar Cruz Roja, los va a recoger, les va a dar las atenciones. ¿Quién le paga la Cruz Roja? Ya ahí entraríamos nosotros. De hecho, nosotros tenemos convenios con Cruz Roja para el tema de atención de asegurados nuestros. Entonces ahí ya entraría el seguro y el seguro sería a cargo de los costos que erogue esto, ¿no? Ya posteriormente digo que afortunadamente que siempre hay alguien que hace el reporte al seguro, a la autoridad, y luego a veces también llega la autoridad, ven que traen póliza de Qualitas y ellos mismos, como hay mucho contacto entre peritos y ajustadores, y a veces los mismos peritos hablan, oye, fulanito, aquí tengo un asegurado tuyo que está lesionado o que tuvo un accidente, para que hagan presencia. Entonces ya hacemos presencia y se empieza a deslindar las responsabilidades, ¿no? Oye, ya después del choque, ya pasó todo, ya se llevaron los carros, las grúas, talleres, etcétera, ¿no? Y vámonos hasta como a la consecuencia final, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando se va, por ejemplo, a un tema de un juicio? O sea, ¿cuándo pasas esa barrera? El juicio llega llega el accidente, está la persona lesionada. Entonces ahí entra, sí o sí, pues entra jurídico, ¿no? Traes aquí en el supuesto que traes tu cobertura de asesoría legal, llega jurídico,
empieza el abogado, empieza a acercarse con los familiares o el propio lesionado si está disponible a tomarle su declaración y ahí empieza todo el proceso. Okay. Si en ese inter hay alguna inconformidad por parte del lesionado que no está de acuerdo con lo que se le ofrece, es cuando podemos llegar sí, a un juicio ante un juez que sea quien tenga que deliberar la responsabilidad, ¿no? O para que llegue entre compañía y afectado a un acuerdo. Okay. Solo en esos casos, digo, realmente en nuestra experiencia que tenemos, nuestra área legal siempre busca cerrar el tema desde el inicio, okay, porque esto nos conlleva, muchas veces tenemos controversias porque, oye, ¿por qué no quieres que te otorgue el perdón para que me sigas atendiendo? Si pues está en el hospital el afectado, ¿no? Entonces aquí, esa parte, digo que no soy experto en el tema de leyes, pero aquí los abogados lo que buscan es evitarle a nuestro asegurado, que es nuestra obligación como compañía defender a mi asegurado, un problema posterior. ¿Qué sucede si es el lesionado que me dice, ok, no te otorgo perdón y yo compañía le pago la suma asegurada que tiene o los gastos que tiene? Esta persona tiene su derecho de posteriormente demandar al asegurado como tal por la vía civil, donde ahí llegando a una vía civil, lo que nos han comentado en nuestras áreas legales es de que te pueden reclamar daño moral o lo que se les ocurra, y te pueden hacer una cuenta impagable. Entonces nosotros como compañía y nuestra área legal lo que busca es cerrar en el tema ahí de inicio, cerrarlo, que el afectado nos firme su desistimiento, que está de acuerdo con lo que se le da, para que no darle pie a que se puedan ir después por la vía civil y nuestro asegurado tenga problemas posteriores. ¿Qué pasa si ya no me firma el desistimiento? El cliente lo asesora a algún abogado y le dice, no, es que vamos por la vía civil, y empiezan a hacerle cuentas largas, ¿no? Entonces de repente dice, yo Qualitas voy a llegar hasta, mejor tengo 3 millones de suma asegurada, yo agoto los 3 millones con compañía y te voy a decir, Jaime, pues de aquí en adelante lo que salga es tuyo. Yo aquí terminé, ya hasta aquí es mi responsabilidad. Pero explícame eso, o sea, me quedó así la duda de, ahora sí que es el perdón, ¿va? Sí. O sea, el perdón, ¿quién lo da? El afectado. O sea, si yo soy el afectado, yo te tengo que perdonar a ti. Sí. Digo, y hay que hacer un escrito. Sí, es un escrito que se firma, se hace el desistimiento que no va a ir en contra. Digo, no recuerdo exactamente cómo está el texto. No, está bien, pero no sí, importa el texto. O sea, yo perdono al que me hizo el daño. Así es, y yo compañía, yo empiezo a negociar contigo como afectado, te voy a pagar tanto, y ahí llegamos a decirle a floja hasta que llegamos al acuerdo y ya te indemnizo y se firma el finiquito, ¿no? Ya. Tenemos muchos casos por la delicadeza de repente que son menores de edad o que las lesiones están muy graves, que no sabes en qué va a terminar. Pues siempre hay esa resistencia que, ¿por qué te voy a perdonar y quién me garantiza que me vas a seguir cubriendo? Que no me vas a decir, ya te firmé el perdón y ya no te pago. O sea, el perdón lo tramita la aseguradora a mi nombre. Así es. Ya. Sí, güey, y al final del día yo me acerco con el afectado o los familiares, en dado caso que estén... Para cerrar esa parte y ya procedemos con la indemnización. Digo, aquí la idea no es no pagar, sino mantener ese protocolo para lo que buscamos es cubrir a nuestro asegurado, que no en un futuro le vayan a hacer una demanda civil, donde él le va a costar mucho más. Wow. Y donde yo Qualitas, pues mi responsabilidad voy a llegar hasta los 3 millones o la suma asegurada que tenga en la póliza, y ya no voy a poder hacer nada posterior a eso. Ok. ¿Qué otra cosa te iba a preguntar? De tema de siniestros, pues digo, obviamente ya sabemos que está el app, que es llama 911, paso número 1, paso número 2, pues revisa tu póliza, pone el QR. Así es. Si no eres bueno con el teléfono, pues marca el teléfono al 800 de la póliza y pues espera que llegue el ajustador y la autoridad, ¿no? Así es. Recomendaciones, pues no. Uno, no negociar. No negociar nada. No moverse en medida de lo posible del lugar del accidente. De donde fue el accidente. Sí o sí, no moverte para evitar cualquier controversia cuando llegue el ajustador, ¿no? Si llega una autoridad y te dice que te muevas, pues ya llegó la autoridad, ya fue una autoridad la que te está dando la orden, pues no habría ese problema. Imagínate que está otra vez aquí en esta avenida que tiene mucho tráfico. Yo estoy aquí y llega Alejandro, que está ahí ya, viene en su camioneta nueva, y yo estoy parado enfrente y viene y me choca por atrás. No nos movemos hasta que venga la autoridad. Así es. Okay. Así les piten, les digan. Entonces, raza, no se muevan porque ya, a menos que te llegue la autoridad. A menos que la autoridad no me la digo. No, yo me atrevería a decir, Qualitas no va a decir, no te pago porque te moviste, pero sí de repente puede complicar la atención.
Porque nunca somos responsables cuando chocamos. Siempre la llamada y en todos los reportes yo lo veo. Tercero pega NA, o sea, un tercero pegó a nuestro asegurado. Okay. O sea, nunca el asegurado pega. Y ya cuando llega el ajustador y deslinda la responsabilidad, pues resulta que nuestro asegurado fue el responsable, ¿no? Oye, otro tema de siniestros. No trae licencia. Pagas el siniestro. Yo soy asegurado tuyo de Qualitas o no. ¿No trae licencia quiere decir que no la traigo o quiere decir que está vencida? En ese escenario, ¿pagas o qué? ¿O cómo se maneja más bien? En el caso de Qualitas, Sí. hablando de vehículos de uso particular o personales, no tenemos problema. Aún sin licencia, que cubro el siniestro. Perfecto. Digo, hay algunas otras compañías que sí te hacen exigible la parte de contar con una licencia para protegerte el daño, ¿no?, que hayas ocasionado. Pues con Qualitas, esa es una ventaja. Es un beneficio que tenemos para nuestros asegurados. O sea, si no traes licencia, el conductor. El conductor, el daño, Qualitas lo repara con tu póliza que traes vigente. Ya los temas de multas o que la autoridad ya es punto y aparte, ¿no? Ok, no traes licencia, si pagas. El otro tema es, si yo presto mi carro y además te lo presto a ti, yo soy el conductor, ¿cómo es? Habitual, y tú chocas mi carro, ¿me cubres o no? Está cubierto. Aquí recordemos que en las pólizas de auto lo que estamos cubriendo es como tal el vehículo, no a la persona. Entonces, siempre y cuando sea con autorización del propietario, cualquier persona que ande conduciendo el vehículo está cubierta en caso de un accidente. Espero que no se me esté escapando nada. Digo, al final, como quiera te voy a volver a invitar, porque pues, claro. Este es un tema de nunca acabar. Sí. Digo, aquí dentro de lo común que sucede con el tema de los siniestros, digo, aquí depende mucho el tipo de unidad, ¿no? Si hablamos de servicio público, en el caso de taxis, calafias, lo que tenemos por aquí, digo, ahí cambia un poquito el tema de las licencias. Ahí por el tipo de uso de los vehículos, ahí sí es obligatorio contar con la licencia adecuada para el tipo de unidad que estás manejando. Por eso, un taxi, a los taxistas por lo general, taxis de hasta 5 o 6 pasajeros, la licencia que les solicitan es la licencia tipo D, aquí en el estado, tipo D. Ya el tema de las Urban y las ICE que vemos ahí que andan circulando, ahí es licencia tipo B, que son para manejar ese tipo de unidades, ¿no? Hablando de equipo pesado, tractocamiones o unidades Thornton, Tandem, ahí la licencia tipo A, la que les piden. Entonces sí es importante que de acuerdo al tipo de vehículo que estés asegurando, tener el conocimiento o informarle al asegurado del tipo de licencia que debe tener, ¿no? Porque cuando van y la compran no te enseñan la licencia, ¿no? No, se las piden. Digo, nosotros pedimos copia, pero al final del día, así como lo decimos, la hora de la verdad es el siniestro, ¿no? Claro, sí. A la hora de contratar, pues pásale. Aquí está abierta la puerta. A la hora de que hay problemas. Digo que sí es parte de las responsabilidades de la gente como tal. Que digo, con todos los cambios que hay en la ley, la propia comisión les exige a los agentes de seguros que tienen que dejarle muy claro al asegurado qué es lo que están adquiriendo y hasta qué alcance tiene ese contrato de seguro que están adquiriendo, ¿no? Que sabemos que muchos no lo hacen, o el cliente tampoco, a veces no leemos, no tenemos tampoco la cultura de nos dan un papel y vamos y lo aventamos nunca leemos, ¿no? Bueno, ahorita deja tú el papel, ahora ya todo es digital, todo se manda por el celular y andas ahí, andas batallando. Sí. Que me lleva a otra pregunta, que es importante, que no hemos tocado el tema, que está con el tipo de autos. Los turistas, aquí que vivimos en frontera, estamos en Tijuana, cruzan, pues todos los días cruzan muchos carros que vienen con el propietario que es americano y su carro es placa americana y requiere un seguro, así como cuando nosotros cruzamos, nosotros requerimos un seguro. ¿Ustedes, Qualitas, también tienen ese producto? Sí, claro. Tenemos las pólizas turistas. Pólizas turistas, Pues nosotros llamamos póliza turista. Y digo que es un producto muy noble, sobre todo aquí, como bien comentas, al ser frontera, pues tenemos bastante cartera de ese tipo de unidades. ¿Y ese también aplica igual que el tipo de pólizas que amplia, que RSA? Sí, igual, es coberturas amplias, limitadas y responsabilidad civil. Y algunas coberturas accesorias que tenemos y que se les puede ofrecer en adición a... O sea, sí se pueden comprar esas pólizas. Así es. ¿Y la compra es con Qualitas aquí en México? Con Qualitas México. Perfecto.
Pues no sé si hay algo más que quieras platicarnos. Digo, te dejo aquí en el video la invitación abierta. Digo, yo sé que ha sido todo un trámite ahí con ustedes para que te dejen venir. Sí. Pero yo creo que después de esta, creo que va a ser más fácil. La idea es retomar temas a lo mejor más específicos de pólizas, de casos particulares y compartirlos a través del canal que estamos haciendo. Muy bien. Digo, yo lo que agregaría nomás en el tema, como bien comento, el tema de entrar el tema de siniestro, pues es muy amplio y hay muchas hipótesis, ¿no? Digo, aquí lo recomendable, lo que platicamos ahorita, de acuerdo al tipo de vehículo, sí contar con la licencia indicada, que son los problemas que más nos encontramos al momento de llegar a atender un siniestro. En el caso muy particular de los pick-up, que aquí utilizamos mucho los pick-up como uso personal y de carga, ¿no? Sí, que ahí le echas Sí, entonces sí es muy importante que si igual traes un pick-up y lo declaras que es de carga, pues también igual deberás de contar con tu licencia tipo C. En el caso de los equipos pesados que te mencionaba, Torton, Tandem, que ahí es sobre todo por el tonelaje, ahí sí es muy importante también revisar qué tipo de licencia vas a requerir, porque varía una licencia si manejas una unidad hasta 7 toneladas, que si traes una de arriba de 8, ¿no? Son diferentes tipos de licencias que se piden, y sí, aunque pareciera que dijeran, pues oye, son transportistas, ya deberían saber, sí nos encontraron mucho ese tema, ¿no? Y las respuestas de repente son de que, no, es que cuando fui a sacar la licencia, me dijeron que con esto podía manejar. O sea, aquí en el tema de seguros o el de un siniestro, pues no aplica que me dijeron, ¿no? Hay que aplica la ley y de acuerdo que se contrapone que me digas que yo fui a sacar la licencia y me dijeron que con esta podía, cuando pues es la autoridad quien pone esas reglas, ¿no? Y es donde nosotros nos basamos. Perfecto. Pues de nuevo, muchas gracias, Juanjo, por estar aquí con nosotros. Eres bienvenido para el futuro cercano. Muchas gracias. Y como experto en la materia de seguros de autos, y sobre todo porque pues, estás en Qualitas. Qualitas es la única aseguradora en México que se dedica nada más a asegurar autos, ¿verdad? Sí, bueno. Es Qualitas y Ana Seguros también tiene, que somos especialistas en el tema de autos, y como bien comento, pues Qualitas es la compañía número 1 ya desde, orgullosamente, 2007, se ha mantenido como la número 1 a nivel nacional. Ese es un buen logro a través del tiempo, ¿no? Bueno, pues agradecerles la invitación y los invito a que, como comentamos en esta plática, al menos contraten una póliza de daños a terceros. Se van a evitar muchos problemas. Les agradezco, y como con Qualitas aseguramos autos, cuidamos personas. Gracias.